Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Navas, soy estudiante del primer semestre de Ingeniería Software de la Universidad Ibero. Como actividad 1 para el área de pensamiento matemático, debemos realizar un mapa conceptual sobre los conjuntos numéricos. Empezamos con los números naturales, con los que definimos operaciones. Se representa con la letra N y son los números positivos. El siguiente serían los números enteros con la necesidad de resolver operaciones. Se identifica con la letra Z y son los números positivos y los números negativos. Siguiendo la escala están los números racionales que se intenta resolver esa necesidad. Está identificada con la letra Q y son números positivos negativos dentro de un carácter llamado fraccionarios o fracción. Los irracionales estarían en la cuarta posición y estarían los tres anteriores y sirven para comparación o medición. Y son todos los números que se identifican dentro de otras áreas como el diseño, las matemáticas, la geometría y el cálculo. En la última escala y condensados en todos están los números reales y está identificado con la letra R, lo que significa que están los números positivos, negativos, las fracciones, los números especiales y todos estos dentro de operaciones. Esas operaciones que nosotros tenemos en este momento son las que vemos nosotros en el colegio, en primaria, que son adición o suma, sustracción o resta, multiplicación o producto, división. Dentro de estas cuatro se dividen otras, salen otras tres que son la potenciación, radicación y logaritmación, que más adelante las podemos observar. Dentro de la suma y la resta hay propiedades: asociativa, conmutativa, neutro, opuesto y clausurativa. Cuando hablamos de asociativa es que siempre vamos a realizar todo lo que está del eh, dentro del paréntesis antes de realizar todo lo que está fuera, lo que nos generaría que todo lo que está dentro de los encerrados se hace primero y después lo siguiente. La conmutativa nos habla de que no importa el orden de los factores, este siempre va a dar el mismo. Con la propiedad neutra, el número neutro es el cero en la suma y la resta, lo que significa que todo número sumado o restado por cero nos va a dar el mismo número por el cual lo estamos sumando. Dentro de la propiedad del opuesto, nosotros siempre debemos colocar el número que está opuesto, sea negativo o sea positivo. Ahí tenemos un ejemplo: 5 más, ¿cuál sería el opuesto del 5 positivo? Pues el 5 negativo, para que nos dé el 0. Dentro de la clausurativa manejamos lo que sea las proporciones para que nos dé un valor exacto y real. Dentro de la división encontramos también propiedades: la asociativa, la conmutativa, el neutro, que cambiaría con diferencial de la suma y la resta, que ya no es el 0 sino el 1, y vamos con el inverso, que genera una multiplicación para una división para que nos genere el número 1, no el número 0, porque realmente pues con el 0 no hacemos absolutamente nada dentro de la multiplicación a la división. Hay valores o criterios de divisibilidad para ciertos números. En este caso vamos a hacerlo con el 2, el 3, el 5 y el 0. Con el 2, pues todas las cifras que terminen en par, del 0 al infinito. Con el número 3, todos los múltiplos de 3. Con el número 5, todos los números con la última cifra terminada en 0 o en 5.
Y con el número 10, todas las cifras que terminen siempre en 0. Esos son los criterios de división. Para los enteros tenemos reglas tanto para suma y resta como para división y multiplicación. Los positivos negativos y generamos el mismo número o el mismo signo. Cuando los mismos números, las operaciones tienen el mismo signo, más o menos, estos números van a ser, tanto en suma como en resta, como en división multiplicación, van a ser positivos. Si varían más menos o menos más, este número va a ser negativo. Lo que nosotros llamamos ley de signos, o lo que se llamaría ley de signos. Adicionalmente a esto, se lee de izquierda a derecha el mismo signo o distinto signo. Serían como las mismas reglas, tanto para uno como para los demás. Teniendo en cuenta ya, y siguiendo con los conjuntos numéricos, los números naturales se dividen en dos grupos, los primos y compuestos. Los que son primos no son compuestos y los que son compuestos no son primos. Los primos se pueden dividir por sí mismo o por uno, lo que significa que tiene dos operaciones, como nosotros podemos ver, el 5 y el 13. El 5 y el 13 solamente se pueden dividir por el 1 o por el mismo número. Aquí tenemos algunos ejemplos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Como le decía, si no son primos, son compuestos. Los compuestos son más divisibles, tienen muchas más divisiones y que son distintos al 1 y distintos a él mismo. Lo que significa que, en este caso, ya vimos que el 2 y el 3 son primos. Si ustedes ven, el 2 y el primo se pueden dividir por el 1 y por el mismo. Sin embargo, el 4 y el 6 que están aquí se pueden dividir por más de 2. O sea, se puede dividir por el 1, por el 2 y por el sí mismo. Igual con el 6, con el 1, con el 2, con el 3. Tienen más de 3 divisores. Pues por ende, aquí están. Miren el 44. El 44 lo podemos dividir por el 1, 2, 4, 11, 22, 44. Tienen muchas divisiones. Por ende, no está dentro de los primos. Entonces, volvemos al hecho. El que no es primo es compuesto y el que no es compuesto es primo. Dentro de los números racionales tenemos las fracciones, que pueden ser propias o impropias. ¿Qué quiere decir esto? Las propias, que el numerador es menor que el mayor, que el denominador. Y en las impropias, que el numerador es mayor que el denominador. A estas dos podemos generarles las heterogéneas y las homogéneas, o las fracciones homogéneas y heterogéneas. ¿Qué quieren decir fracciones homogéneas? Las fracciones homogéneas es que el denominador tiene el mismo número, como pasa aquí. Y heterogéneas cuando los denominadores no son iguales, como en este caso. Lo cual nos lleva a las operaciones que ya hemos tratado: adición, resta, multiplicación, división, pero con 4 tipos de operaciones: heterogéneas, propias, heterogéneas impropias, las homogéneas propias y las homogéneas impropias, en los mismos aspectos: adición, resta, multiplicación y división. Para la suma y para la resta, en las homogéneas, básicamente es el mismo proceso. Se coloca el mismo número, pero se hace la operación de manera horizontal, como se puede ver acá. Se coloca el 3 y se deja el 3 y se suma 1 más 3, 4. Con el sentido de la resta pasa lo mismo. Cuando son impropias, pasa exactamente lo mismo. Y a veces se puede llegar a una simplificación para llegar a este término, a un término mucho más indivisible. Para la multiplicación y la división, ustedes pueden observar
tanto en homogéneas propias como en homogéneas impropias, manejamos la multiplicación de forma horizontal. Y en el caso de la división, manejamos lo que se conoce, pues, digamos, yo digo vulgarmente, como el cuentico de la carita feliz. Multiplicamos los dos denominadores y multiplicamos en cruz para que nos dé. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Línea, digamos, un proceso como de simplificación hasta un factor indivisible. Si nosotros nos vamos a la parte de las homogéneas, básicamente pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo, pero aquí podemos sacar el mínimo común múltiplo y el mínimo común múltiplo divisor para realizar estas operaciones. ¿Cómo se hace esto? Es un proceso, pues obviamente, que vamos multiplicando números hasta que nos quede en 1 y poder multiplicar toda la relación. En este proceso, pues simplemente empezamos con el número menor con el que se pueda dividir y empezamos a bajar hasta que quede un valor con el cual quede por este lado de la línea en 1. Ahora, queremos, como les decía inicialmente, hay 3 operaciones que salen de las 4 básicas: potenciación, radicación y logaritmación. Quiero, pues, en este momento, colocarme con la potenciación, que es una operación matemática de números enteros. Aquí tenemos una base, un exponente y una potencia, que es la que nos da el resultado de los dos números primeros. Tenemos los exponentes con 0, las bases con 0, los exponentes con 1 y las bases con 1. Aquí vemos cómo pasa con cada uno del proceso. Si el exponente es 0, pues efectivamente el resultado va a ser 0. Si la base es 0, va a ser 0 el resultado. Cuando el exponente es 1, pues va a terminar siendo el mismo número de la base. Cuando la base es 1, pues multiplicamos por el número de veces del exponente y siempre va a ser 1. La multiplicación de potencias. Cuando nosotros tenemos dos potencias del mismo valor o el mismo número de la base, pues simplemente sumamos los exponentes. Como vemos aquí, 3, 3 octavos, 3 a la 3, y esto hacemos la aplicación para que nos dé el valor. Con la división de potencias de base igual, obviamente tenemos la base igual, pero tenemos dos exponentes diferentes. ¿Qué hacemos con estos valores? Simplemente los restamos y esa es la operación y nos da automáticamente, y volvemos al proceso de base de exponente 1. Todo lo que sea exponente 1 va a dar el mismo que la base. Con la potencia, pues simplemente potencia de una potencia. Tenemos la base, tenemos dos potencias, simplemente multiplicamos esas dos para darnos el valor aquí. Cuando la potencia es en base 10, simplemente, pues obviamente, base 10 y colocamos el número que aparece en la base. En este caso, 10 a la 0, pues 1. 10 a la 1, 10. Con la potencia de un producto, simplemente, si tenemos dos bases iguales, pues multiplicamos el exponente por cada uno de esos dos y hacemos la operación para que nos dé. Cuando la potencia de un cociente, hacemos exactamente lo mismo. Dentro de un fraccionario, el exponente va para ambos, tanto para el numerador como para el denominador, y hacemos el mismo proceso. Con la potencia de exponente, ya lo explicamos arriba, la potencia de exponente fraccionario, sacamos las raíces, y con la potencia de un negativo, lo que hacemos es que dividimos este número para que nos dé, se quite el 0 con una división y podamos resolverlo. Bueno, este como tal es nuestro evento. Aquí está nuestra parte de la referencia bibliográfica por si desean saberlo, y aquí tenemos todo el mapa conceptual como tal. Les agradezco mucho, espero hayan aprendido algo más del conjunto numérico. Agradezco mucho, una feliz tarde, gracias por su atención.